¿Está usted de acuerdo? ¿Es la MS-13 una organización terrorista extranjera? Sergio Arauz es un periodista salvadoreño, por lo que no le compete opinar sobre ese tema. Lo que dejó la audiencia de Washington no fue una sentencia final, pero sí una imagen durísima. Cuando llegó la hora de nombrar a la MS-13, sin eufemismos, el bloque crítico perdió firmeza. Y en comunicación política, perder firmeza en el punto central es empezar a perder el país de manera narrativa. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Abril de 2026. Washington, D.C. Un grupo de testigos se sienta ante la Tom Lantos Human Rights Commission para condenar el modelo de seguridad de El Salvador. El momento clave llega cuando el congresista Chris Smith los presiona sobre la naturaleza de la MS-13. Ahí, el relato perfecto choca contra una pregunta simple. Si no puedes decir de frente qué es la MS-13, tu autoridad moral empieza a desmoronarse. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La justicia que olvida a la víctima para sofisticar al verdugo deja de ser justicia. Bienvenidos al tablero donde las máscaras ya no resisten la luz. Lo que vimos recientemente en Washington no fue solo otra audiencia sobre derechos humanos. Fue el instante exacto en que una parte del ecosistema internacional que lleva años pontificando sobre El Salvador quedó atrapada en su propio laberinto. Porque una cosa es exigir legalidad, controles y debido proceso, y otra muy distinta es titubear cuando te preguntan si la estructura que extorsionó, reclutó, violó y asesinó durante décadas merece ser llamada por su nombre. La MS-13 fue declarada organización terrorista por la justicia salvadoreña en el año 2015 y Estados Unidos la designó como una organización terrorista extranjera en febrero del año 2025. El problema para El Faro y Cristosal no era jurídico. Jurídicamente, hasta el peor criminal conserva derechos. El problema era narrativo, porque la respuesta seria era sencilla. Sí, es una estructura terrorista. Y precisamente por eso el Estado debe derrotarla sin perder el Estado de Derecho. Pero al esquivar la definición directa ante el Congreso, regalaron una imagen realmente devastadora. La de activistas más cómodos discutiendo los derechos del victimario que nombrando el terror que sufrieron las víctimas. Y en política, a veces un segundo de vacilación destruye años de discurso. Por eso hoy vamos a responder 3 preguntas. 1. ¿Qué intereses aparecen detrás del ecosistema que lleva años moldeando el relato internacional sobre El Salvador? 2. ¿Por qué esa audiencia en Washington fue tan políticamente costosa para El Faro y Cristosal? Y 3. ¿Quién gana realmente si el país vuelve a la ambigüedad moral frente a las pandillas? Repite conmigo. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. El presidente ha designado a la MS-13 como organización terrorista extranjera que otorga mayor capacidad a nuestro gobierno para interceptar y comprender sus fuentes de financiamiento y la forma en que perpetran estos actos criminales. ¿Está usted de acuerdo? ¿Es la MS-13 una organización terrorista extranjera? Sergio Arauz es un periodista salvadoreño, por lo que no le compete opinar sobre ese tema. Ok. Designarlos como terroristas no los excluye de la protección de la ley. ¿Entonces acepta que son terroristas? ¿Y que la designación OT es justificada? Creo que es una cuestión de políticas, pero los derechos humanos prevalecen. Lo que mencioné fueron crímenes de lesa humanidad, y eso requiere, como dije, que el ataque sea contra civiles.
Si se aplica este criterio, personas civiles se refiere a toda persona que no es combatiente o belígeramente. La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales es muy clara en este punto. Mientras no haya conflicto armado, todas las personas señaladas son consideradas civiles aunque hayan perpetrado actos criminales. No creo que este hombre sea dictador. Fue electo con el 84% de los votos. Hay una pregunta fundamental y claro, los medios importan. Y la forma en que se alcanzan los objetivos también. Pero, ¿por qué bajó la tasa de homicidios en un 98%? Sacar de las calles a los delincuentes es la esencia de un gobierno. Hay que asegurarse de hacerlo de la forma apropiada. Hay que respetar el debido proceso. Por eso llama la atención que tanto Biden como Trump llegaron a la misma conclusión. Los delincuentes son los que están siendo procesados por el gobierno. Y permítanme agregar como dato de interés que muchas cárceles en Centro y Suramérica, he visitado la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz 2 veces, y ahí es igual a como era en El Salvador bajo el partido Arena y FMLN. Datos de la carnicería. Entre 1994 y 2018, El Salvador registró 111.166 homicidios. En 2015 alcanzó 106,30 homicidios por cada 100.000 habitantes, y las pandillas tenían presencia en casi el 90% de los distritos. Eso no era inseguridad, era captura territorial del país. Para entender la desesperación del activismo internacional hay que recordar que era El Salvador antes de esa ruptura. Durante décadas, distintos gobiernos combinaron mano dura, treguas, pactos opacos y administración del miedo. La propia literatura académica sobre homicidios en El Salvador sostiene que autoridades y políticos participaron durante años en negociaciones con pandillas para reducir violencia y obtener apoyo electoral. No hace falta fantasear con conspiraciones perfectas. Basta mirar la secuencia real de treguas, beneficios, retrocesos y cadáveres. Arena y el FMLN gobernaron épocas distintas, pero el ciudadano de a pie siguió pagando renta, enterrando familiares y aprendiendo a vivir bajo permiso criminal. Entonces aparece un modelo que rompe el libreto, y lo rompe con una crudeza que incomoda a las burocracias morales internacionales. Prioriza control territorial, encarcelamiento masivo y supremacía operativa del Estado. Hay denuncias graves sobre arbitrariedades, torturas y muertes bajo custodia. Si las hay, y negarlo sería propaganda. Pero también sería propaganda negar que el mapa de seguridad cambió de forma drástica. Entre el año 2019 y 2023, el país registró 5.474 homicidios, muy por debajo de los niveles de las décadas previas. Y el gobierno reportó una tasa de 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2024. El Faro reconoce públicamente apoyo de Open Society Foundations. Open Society, además, publicó que Cristosal recibía apoyo a través de Camina. Y en el caso de Cristosal, sus estados financieros muestran una dependencia casi total de grants y contributions. 98% de sus ingresos en 2024, con 62% concentrado en solo 3 financiadores. Aquí es donde la discusión se vuelve incómoda para mucha gente. Recibir financiamiento extranjero no convierte automáticamente a nadie en mentiroso, pero sí ayuda a entender hacia quién termina mirando una organización cuando define prioridades, lenguaje y estrategia. Cuando tu supervivencia depende del grant de tu audiencia real, dejas de ser únicamente la señora de Soyapango o el comerciante de Santana. También pasa a ser Washington, Nueva York, Bruselas, los informes cómplices y los circuitos de prestigio internacional. Y eso cambia incentivos, y mucho. Por eso no estamos viendo solo una pelea entre Bukele y sus críticos. Estamos viendo un choque de legitimidades. De un lado, un gobierno que se apoya en una transformación visible de la seguridad y una victoria electoral aplastante en el 2024. Del otro, un entramado de medios, ONGs y organismos que siguen teniendo enorme capacidad para fabricar reputación exterior, producir presión diplomática y convertir la disputa salvadoreña en caso ejemplar para el circuito global de los derechos humanos. Bukele ganó en el año 2024 con alrededor del 84.7% de los votos. Y ese dato no resuelve el debate moral, pero sí explica por qué la presión se desplaza cada vez más fuera del país.
La cifra incómoda no es liberar al 100%. Eso no está sólidamente sustentado. Lo que sí existe es una presión constante para restablecer garantías, revisar la legalidad de las detenciones, limitar la excepción y llevar el caso salvadoreño a instancias como la CIDH. El cuello de botella político aparece cuando esa agenda choca con una pregunta elemental. ¿Es o no es terrorismo lo que hizo la MS-13? La defensa del bien común exige primero proteger la vida del inocente. Cuando la compasión se divorcia de la verdad, deja de ser virtud y se convierte en desorden. Y aquí fue donde el guión se rompió en vivo. Incluso la CIDH en su informe del año 2024 reconoce que las maras y pandillas son un grave problema que ha afectado al país durante muchos años. Reconoce el control territorial que ejercieron y recuerda que a nivel nacional esos grupos han sido calificados como organizaciones terroristas. Al mismo tiempo pide restablecer derechos suspendidos y revisar la excepcionalidad permanente. Es decir, incluso el lenguaje crítico más duro parte de un hecho básico que nadie serio puede negar. El terror del pandillero existió y devastó a El Salvador. Por eso la evasión en Washington fue tan letal, no porque los derechos humanos desaparezcan ante el terrorismo, sino porque si no nombras con claridad el tipo de amenaza de la que hablas, pierde a la audiencia antes de empezar. Un congresista republicano no estaba preguntando una sutileza académica, estaba apretando el tornillo exacto donde esa narrativa se parte. Si admites que la MS-13 es terrorista, dejas de sonar como observador neutral y pasas a tener que explicar por qué tu prioridad pública parece concentrarse casi exclusivamente en los excesos estatales y no en el monstruo que llevó al país a ese punto. Si no lo admites, quedas como alguien desconectado de la realidad más elemental. Esa era la salida inteligente. Reconocer la naturaleza terrorista de la amenaza y luego exigir límites, controles y depuración, pero no la tomaron. Y cuando no tomas la salida inteligente, el rival se queda con la escena, con el clip y con la emoción, con el titular y con el frame. Así de simple. Las remesas equivalieron al 24% del PIB de El Salvador en 2024. Distintas estimaciones ubican a la diáspora salvadoreña en millones de personas, con más de 2 millones solo en Estados Unidos. La estabilidad del país no es un concepto abstracto, es familia, patrimonio y futuro. A ustedes, mis hermanos de la diáspora que están afuera, esto os importa por una razón brutalmente concreta. Durante años el dinero que salía del sudor salvadoreño en el exterior terminaba conviviendo con extorsión interna. Las propias investigaciones académicas recuerdan que en el año 2015, 1 de cada 4 salvadoreños reportaba haber sido víctima de extorsión. Ese era el país real, el país donde una llamada desde el extranjero podía significar alivio para la familia y al mismo tiempo combustible involuntario para el sistema del miedo. Y llegados a este punto, sí, hay que decir lo que muchos piensan. Claro que puede haber inocentes detenidos. De hecho, el propio gobierno ha reconocido miles de liberaciones. Tras revisiones y organizaciones de derechos humanos sostienen que el problema es mucho mayor. Esa discusión existe y no se puede barrer debajo de la alfombra. Pero una cosa es pedir depuración, revisión seria de casos y debido proceso, y otra muy distinta es construir un relato internacional donde el énfasis emocional casi siempre termina recayendo sobre el detenido, mientras la memoria de la víctima vuelve a quedar en el segundo plano. Ahí está el corazón de esta batalla. No en si la ley debe respetarse, porque debe respetarse, sino quién fija la jerarquía moral del debate. Si el marco lo impone la élite internacional financiada desde fuera, El Salvador siempre comparece como acusado. Si el marco lo impone la experiencia cotidiana del salvadoreño, que ahora puede cruzar una colonia sin pagar renta, entonces la pregunta cambia por completo. ¿Cómo corriges abusos sin desmontar la seguridad recuperada? Escenario A. Consolidar la seguridad, corregir excesos, depurar casos y recuperar garantías sin ceder el control territorial. Escenario B. Desmontar el modelo por presión externa sin una alternativa real. En el primero, el Estado madura. En el segundo, el vacío lo aprovechan los mismos de siempre.
El Salvador no está discutiendo solo seguridad, está discutiendo quién tiene derecho a definir su realidad. El país viene de una historia documentada de masacres criminales, control territorial pandillero, negociación política con estructuras violentas y una tasa de homicidios que en el año 2015 fue la más alta del mundo. Hoy viene de un ciclo de reducción drástica, de homicidios, de apoyo electoral masivo a Bukele y de un choque frontal con el circuito internacional que denuncia el costo autoritario de esa transformación. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y cualquiera que te venda solo una está haciendo propaganda. Lo que dejó la audiencia de Washington no fue una sentencia final, pero sí una imagen durísima. Cuando llegó la hora de nombrar a la MS-13, sin eufemismos, el bloque crítico perdió firmeza. Y en comunicación política, perder firmeza en el punto central es empezar a perder el país de manera narrativa. ¿Por qué el salvadoreño promedio puede discutir garantías, procesos y límites? Lo que no va a aceptar fácilmente, después de todo lo vivido, es volver a escuchar ambigüedad moral sobre quienes convirtieron su vida en un infierno. La batalla, además, no termina en San Salvador. Va a pasar por informes, litigios, cautelares, prensa internacional, presión diplomática y economía reputacional. Ya pasó por la ley de agentes extranjeros del 2025 que Cristosal señaló como inviable para seguir operando en El Salvador. Por favor. Y seguirá pasando por el choque entre soberanía interna y legitimación externa. Esa es la verdadera geopolítica del caso salvadoreño. No tanques, sino narrativa, financiamiento, tribunales y foros internacionales. Al final del día, la pregunta no es si el Estado puede equivocarse. Claro que puede. La pregunta es quién merece cargar con el peso de la prueba en un país que ya conoció demasiado bien lo que pasa cuando el crimen manda y el Estado duda. Y después de lo visto esta semana en Washington, la máscara del humanitarismo automático ha quedado bastante más agrietada. ¿Tú crees que la comunidad internacional logrará doblegar la voluntad de seguridad de El Salvador? ¿O estamos viendo el inicio del colapso narrativo de Cristosal y El Faro, que durante años intentaron monopolizar ese relato? ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.